Esta era la escuela St. John para sordos. Hoy funciona allí una escuela distinta, pero para tantos niños vulnerables y que no tenían voz, sigue siendo un lugar espeluznante. Allí fueron abusados y en ocasiones violados por el padre Lawrence Murphy. Se cree que el sacerdote seleccionaba como víctimas a los más vulnerables o a quienes ya habían sufrido tragedias en sus cortas vidas. Terry Kohut coincidía con ese patrón. Mi hermano se electrocutó. Murió cuando yo tenía 10 años. Y a los 11 años, mi padre se ahorcó. A los 12, mi perro favorito murió. Todo eso me destrozó y vi al padre Murphy y creí que sería como un segundo padre para mí. Pero para mi sorpresa, se aprovechó de eso. Carl Nelson y Stephen Geyer estudiaron en St. John con Terry Kohut. También afirman que Murphy abusó de ellos. No era fácil vivir en el dormitorio. No había padres, ni policía. Estábamos atrapados. Era como una prisión. No podíamos escapar. Carl Nelson era luterano, pero el padre Murphy lo ayudó a convertirse al catolicismo. Y luego comenzó a visitarlo de noche en su cama. Tenía miedo. Era solo un niño. Él era un hombre fuerte. ¿Qué podría hacer? En varias ocasiones, los niños trataron de contar lo que sucedía a familiares, otros sacerdotes, pero nadie les creyó. Carl Nelson dijo que un grupo de niños incluso recurrió a la policía de Milwaukee en busca de ayuda, pero la policía los llevó de vuelta con el padre Murphy. Hablamos con la policía, le contamos nuestra historia, pero le creyeron a él. Creyeron en el padre Murphy, no en nosotros. Los niños de la escuela incluso redactaron documentos. Tras años de acusaciones y amenazas de demandas, el obispo local finalmente trasladó al padre Murphy en 1974 a una zona remota del norte de Wisconsin. Allí surgieron más reportes de abuso. Dígame por qué decidió presentar una demanda. ¿Qué desea que suceda? Quiero demandar al Vaticano porque he estado esperando todos estos años para que excomulguen y expulsen al padre Murphy, pero no lo han hecho. En 1995, Terry Kohut comenzó a escribir cartas sobre lo que le sucedió. Usted escribió una carta asombrosa al padre Murphy en 1995. Quiero leer parte de ella. El Jesús de la cruz colgado en la pared lo vio venir cada noche a abusar de nosotros. Debe haber estado indignado y triste cada vez. Espero que llorara como nosotros porque éramos niños inocentes. Terry Kohut envió copias de sus cartas al Vaticano, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. A la cabeza de esa oficina estaba el cardenal Joseph Ratzinger, ahora el Papa. A mediados de los 90, acusaciones de violación y abuso sexual por parte del padre Lawrence Murphy en la escuela St. John en Milwaukee llegaron a conocimiento del Vaticano. El rastro de documentos descubiertos en el caso Murphy conduce directamente al Vaticano, incluyendo al Papa Benedicto, entonces cardenal Ratzinger. Mientras haya trabajo por hacer, me siento bendecido por tener la oportunidad de hacerlo. El abogado de Minnesota, Jeff Anderson, encabeza la demanda de Terry Kohut contra el Vaticano y el Papa Benedicto. Anderson ha demandado a cientos de sacerdotes por abuso sexual y ha obtenido una enorme cantidad de documentos del Vaticano que sustentan su caso contra el Papa. ¿Creen que el cardenal Ratzinger conocía el caso del padre Murphy? Sabemos que las cartas llegaron a su secretario, Burton, y por eso sabemos que Ratzinger estuvo directamente involucrado, no solo porque se dirigían a él, sino porque fue manejado por su secretario en su departamento bajo su autoridad y control. Los casos de abuso sexual no eran entonces la principal responsabilidad de Joseph Ratzinger como cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero un puñado de casos, incluyendo al de Murphy,
sí llegaron a su atención directa. Esos son los casos que nos dan una mirada más clara sobre lo que el Papa sabía. Es a través de documentos internos obtenidos por CNN y raramente vistos que se revela la historia verdadera. El 17 de julio de 1996, el arzobispo de Milwaukee, reverendo Renberg Wigland, escribió al cardenal Ratzinger describiendo los abusos del padre Murphy y su uso del confesionario para acciones pecaminosas. Wigland consultaba al cardenal Ratzinger sobre cómo proceder. Tomarían 8 meses y 2 cartas más dirigidas al Vaticano para obtener una respuesta. El secretario del cardenal Ratzinger, arzobispo Tarcisio Bertone, le respondió sugiriéndole proceder con un juicio eclesiástico secreto. Luego, el padre Murphy escribió una carta personal al cardenal Ratzinger afirmando que tenía 72 años y estaba enfermo. Decía: «Me he arrepentido de mis transgresiones pasadas y simplemente quiero vivir el tiempo que me resta en la dignidad de mi sacerdocio». Tras la carta personal del padre Murphy al cardenal Ratzinger, algo pareció cambiar. Las cartas desde Roma tenían un tono diferente, aparentemente más comprensivos con el sacerdote violador. El secretario del cardenal Ratzinger escribió al arzobispo Wigland pidiéndole dar cuidadosa consideración a medidas pastorales, como guía y supervisión, en lugar de un juicio. Wigland no estuvo de acuerdo. En mayo de 1998 viajó desde Wisconsin a Roma para reunirse con el equipo del cardenal Ratzinger. Las minutas de la reunión de la arquidiócesis afirman: «Quedó claro que la congregación no nos alentaba a proceder con una destitución formal». Finalmente, el 19 de agosto de 1998, arzobispo Wigland aceptó la sugerencia de la congregación de poner en práctica un plan pastoral y detuvo el juicio. Eso implicó que el padre Murphy siguió siendo sacerdote el resto de su vida. El 21 de agosto de 1998 muere el padre Murphy. A pesar de lo que les hizo a los niños sordos de las vidas que arruinó, nunca fue expulsado. Fue sepultado aquí con toda la dignidad y honores de un sacerdote de la Iglesia Católica con derecho pleno. Y viajé con el padre Ratzinger. El fiscal del Vaticano, Monseñor Charles Scicluna, afirma que entiende la frustración y la ira en el caso Murphy. ¿Se debió permitir al padre Murphy morir como sacerdote? Si el caso se hubiese decidido hoy con el conocimiento que tenemos, el juicio habría sido distinto. Hablamos de juicio humano aquí. ¿Fue fallido el juicio humano por parte del cardenal en este caso? No hablaría de fallido, porque es un juicio que requirió muchas reparaciones y escándalo en el sentido de que se esperaba una admisión pública de culpa y garantizar que el padre Murphy fuese colocado en un ministerio donde no constituyera un riesgo. ¿No fue un error en ese entonces? No lo calificaría de error. Lo llamaría un enfoque diferente para un caso muy difícil. Pero el abogado de Terry Kohut ve las cosas de manera diferente. Ese proceso está diseñado para una sola cosa, y es evitar el escándalo. ¿Qué le diría al Papa si lo tuviera frente a frente aquí? Me preguntaría por qué. ¿Por qué detuvo el juicio? ¿Por qué le dio misericordia al padre Murphy? ¿Y yo qué? ¿Y los otros 200 niños?